Nunca imaginé que algo tan simple pudiera cambiar mi percepción de la realidad. No fue una conversación, ni un gesto evidente. Fue solo una mirada. Una de esas que duran un segundo más de lo necesario, pero que te dejan con la sensación de que algo dentro de ti se ha movido. Lo noté mientras estábamos en la mesa, los tres como siempre. Mi esposo hablaba con entusiasmo de algo que le había sucedido en el trabajo, mientras su amigo lo escuchaba con una sonrisa de complicidad. Todo parecía normal, pero cuando desvié la vista y encontré la suya, lo sentí. No era una mirada casual, no era la de alguien que simplemente escucha. Fue intensa, como si quisiera descifrar algo en mí. El momento duró solo un instante, pero dejó una sensación extraña en mi pecho. Me dije a mí misma que era una tontería, que seguramente solo estaba imaginando cosas. Sin embargo, cuando me levanté para recoger los platos, sentí de nuevo su mirada clavada en mi espalda. Durante la noche, mientras intentaba dormir junto a mi esposo, no podía dejar de pensar en eso. ¿Por qué me había afectado tanto? ¿Era porque hacía tiempo que no sentía algo parecido? Me negué a seguir con esos pensamientos. No tenían sentido. Yo tenía un buen matrimonio, una vida estable. No había razón para sentirme así. Los días pasaron, pero la sensación no desapareció. Por el contrario, empezó a crecer. Empecé a notar pequeños detalles que antes no veía. Sus comentarios sutiles, su manera de inclinarse un poco más cerca cuando hablábamos, la forma en que su sonrisa se mantenía un poco más tiempo cuando me dirigía la palabra. Y lo peor de todo, yo respondía a eso. Un día, mientras acomodaba unas cajas en casa, encontré un álbum de fotos viejas. Había imágenes de nosotros tres, de viajes, reuniones, fiestas. Momentos en los que nunca hubiera imaginado que algún día llegaría a cuestionar todo. Pero ahora, mirando esas imágenes, me di cuenta de algo. En muchas de ellas, su mirada ya estaba ahí. Quizás siempre lo había estado y yo simplemente nunca me había permitido verlo. Esa noche, mi esposo hizo un comentario casual que me hizo congelarme por dentro. Estábamos en la cocina cuando, entre risas, mencionó lo bien que su amigo me conocía. Siempre sabe qué decirte para hacerte reír, dijo sin malicia, sin sospecha. Pero para mí fue como si una alarma sonara en mi cabeza. Porque tenía razón. Él siempre encontraba las palabras exactas, como si entendiera algo de mí que ni siquiera mi esposo veía. Intenté sacudirme la idea. No tenía sentido. No había hecho nada malo. No había cruzado ninguna línea. Pero entonces, ¿por qué sentía que estaba a punto de hacerlo? No sé en qué momento dejé de sentirme completamente cómoda en su presencia. Tal vez fue después de esa noche en la cocina, cuando las palabras de mi esposo se quedaron resonando en mi cabeza. O quizás fue porque, en el fondo, yo ya sabía que algo dentro de mí estaba cambiando. Desde entonces, cada vez que él venía a casa, todo parecía cargado de una tensión que antes no existía. Me decía a mí misma que era mi imaginación, que nada había cambiado, que todo seguía igual que siempre. Pero no era cierto. Lo noté en los pequeños detalles, en cómo mi cuerpo reaccionaba antes de que siquiera lo registrara mi mente. La primera vez que me di cuenta fue un sábado por la tarde. Estábamos en la sala, mi esposo había salido un momento a contestar una llamada y yo fui a la cocina por unas bebidas. Cuando regresé, él ya no estaba sentado en el sillón, sino que se había levantado y estaba cerca de la puerta. Caminé hacia él sin pensarlo demasiado, pero cuando le pasé el vaso de agua, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto breve, apenas un segundo. Pero fue suficiente. Un escalofrío recorrió mi piel y por un instante me quedé quieta, sintiendo su mirada sobre mí. No dije nada. Él tampoco. Simplemente tomó el vaso y desvió la vista, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo que no se podía deshacer. Después de eso, todo fue más evidente. Nos evitábamos y, al mismo tiempo, buscábamos estar cerca. Una contradicción absurda que solo hacía todo más difícil. Cuando él hablaba, yo sentía la necesidad de observarlo, de analizar cada una de sus expresiones, cada movimiento. Y cuando nuestros ojos se encontraban, ninguno de los dos apartaba la vista de inmediato. Las noches se volvieron inquietas. No por culpa de mi esposo, sino por culpa de mi propia mente. Me repetía que debía ponerle un alto a esto, que no tenía sentido, que era peligroso. Pero, al mismo tiempo, había algo en esa adrenalina silenciosa que me hacía sentir viva de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Lo peor fue darme cuenta de que él también lo sentía. Porque no era solo mi imaginación. Un día, cuando mi esposo estaba en la terraza arreglando algo en su auto, me acerqué a la mesa para recoger los platos después del almuerzo. No me di cuenta de que él también se había levantado, hasta que giré y casi choqué con su cuerpo. Fue un instante breve, pero se sintió eterno. Su cercanía,
su perfume, la forma en que por un segundo nuestras respiraciones se sincronizaron. Mis manos temblaron cuando intenté apartarme, pero no lo hice lo suficientemente rápido. Su mano se deslizó accidentalmente sobre la mía cuando intentó tomar un vaso, y la reacción fue inmediata. Me aparté de golpe. No fue exagerado, no lo suficiente para que alguien más lo notara, pero sí lo suficiente para que él lo entendiera. No podía seguir con esto. Lo vi tensarse un poco, como si estuviera debatiéndose entre decir algo o guardar silencio. Al final, optó por lo segundo. Esa noche, mientras me duchaba, no pude sacarme ese momento de la cabeza. No fue el roce en sí, sino lo que significaba. Porque ya no era solo un juego de miradas. Ya no era algo que pudiera ignorar. Me estaba acercando peligrosamente a una línea que, si la cruzaba, no habría vuelta atrás. Y lo peor de todo es que una parte de mí quería hacerlo. No hay un momento exacto en el que una decisión se convierte en un error. No hay un aviso, ni una señal clara que te indique que estás a punto de cruzar un límite del que no podrás regresar. Es algo que simplemente sucede. La tensión entre nosotros se había vuelto insoportable. No importaba cuánto intentara evitarlo, cuánto tratara de ignorarlo, cada vez que él estaba cerca, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Y lo peor era que él lo sabía. No podía seguir así. Necesitaba ponerle un alto a esto antes de que fuera demasiado tarde. Eso fue lo que me repetí una y otra vez aquella noche, cuando mi esposo nos invitó a tomar algo en casa después de la cena. Nada fuera de lo común, nada diferente de lo que habíamos hecho 1000 veces antes. Pero esta vez todo era distinto. Él llegó más tarde de lo habitual, con esa calma que me ponía nerviosa. Se sentó frente a mí, y aunque traté de mantener la conversación ligera, sentía su mirada en cada gesto, en cada pausa entre palabras. Era como si estuviéramos jugando a algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mi esposo se relajó después de la segunda copa. No estaba borracho, pero sí lo suficiente como para querer irse a la cama antes que nosotros. Voy subiendo, dijo él, frotándose los ojos. No se queden hasta tarde. Le di un beso rápido en la mejilla, sin poder evitar notar cómo la presencia de su amigo me inquietaba de una manera irracional. Cuando mi esposo se marchó, el silencio que quedó fue sofocante. No había nada más que el sonido del reloj en la pared y el leve crujido de la madera bajo nuestros pies. Me quedé sentada en el sillón, sin moverme, con el vaso en la mano. Él no se levantó. No había razón para quedarse. Podría haber dicho que era tarde, que debía irse. Pero no lo hizo. El aire se volvió pesado. En un intento por recuperar la normalidad, tomé un respiro y me puse de pie, recogiendo los vasos de la mesa. Deberíamos ir terminando, murmuré, sin mirar. No hubo respuesta inmediata. Cuando levanté la vista, lo encontré demasiado cerca. No había espacio suficiente entre nosotros. No era un accidente, no era una coincidencia. En otro momento, en otra circunstancia, hubiera dado un paso atrás. Pero no lo hice. No sé quién fue el que se acercó primero. Solo sé que, cuando nuestras bocas se encontraron, todo pensamiento desapareció. Fue un beso rápido, apenas un roce. Un impulso. Algo que, en cualquier otro caso, se habría podido detener antes de que fuera demasiado tarde. Pero no lo hicimos. Cuando me aparté, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra que hubiera podido decir. Él no se movió, no intentó decir nada. Yo, en cambio, di un paso atrás. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo en la habitación. No hubo más. No había nada más que hacer. Vete, susurré, sin mirarlo. No esperé a ver su reacción. Me giré y salí de la sala antes de que mi cuerpo traicionara mi decisión. Cuando subí a la habitación, mi esposo dormía. Su respiración era tranquila, su rostro relajado. Me metí en la cama a su lado, sintiendo un peso insoportable en el pecho. Había cruzado la línea. Y lo peor era que, en lo más profundo de mí, sabía que esto no había terminado. No hay un sonido más aterrador que el silencio después de un error. El beso había sido un segundo, un instante efímero, pero el peso de aquel momento se quedaba conmigo como una sombra imposible de ignorar. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mi esposo aún dormía a mi lado, su respiración tranquila y acompasada. Lo observé por un instante, tratando de convencerme de que todo seguía igual, de que si no hablábamos de ello, si no le daba importancia, tal vez podría fingir que nada había sucedido. Pero sabía que me estaba mintiendo. Me levanté con cuidado, asegurándome de no despertarlo, y fui al baño. Cerré la puerta y me miré en el espejo. Había algo en mis ojos, algo distinto, como si ya no pudiera reconocerse a sí misma.
Me lavé la cara con agua fría, tratando de disipar aquella sensación de culpa que no me dejaba respirar. A lo largo del día, intenté actuar con normalidad. El desayuno transcurrió sin problemas, y mi esposo no notó nada extraño en mí. No tenía motivos para sospechar. Yo había pasado años perfeccionando la rutina de ser una esposa impecable, una mujer en la que se podía confiar. Y, sin embargo, dentro de mí, una parte de esa imagen se desmoronaba poco a poco. No volví a ver a su amigo en los días siguientes. No llamó, no apareció de manera inesperada. Pero eso no hacía que todo desapareciera. En realidad, lo hacía peor. Porque si hubiera intentado buscarme, si hubiera actuado como si el beso hubiera significado algo más, tal vez habría podido convencerme de que había sido solo un error y nada más. Pero no lo hizo. Eso significaba que, al igual que yo, él estaba lidiando con el peso de lo que había pasado. Cada noche, cuando me acostaba junto a mi esposo, intentaba convencerse de que nada había cambiado, pero el recuerdo del beso volvía en el momento en que cerraba los ojos. No era solo la culpa lo que me carcomía, sino también algo mucho más peligroso, el deseo de volver a sentirlo. Comencé a notar pequeños cambios en mi comportamiento. Gestos mínimos, pero que en mi cabeza eran señales de que algo no estaba bien. Me arreglaba más, sin que nadie me lo pidiera. Me preocupaba más por mi apariencia, aunque no tenía motivos para hacerlo. Y lo peor de todo es que una parte de mí sabía exactamente para quién lo estaba haciendo. Hubo una tarde en la que todo estuvo a punto de derrumbarse. Mi esposo estaba en el jardín, revisando algo en su auto. Yo estaba en la cocina, organizando la despensa, cuando escuché su voz. No la de mi esposo. La suya. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mi corazón se aceleró, mi piel se tensó. Por un segundo, quise fingir que no lo había escuchado, que no pasaba nada, que no sentía nada. Pero cuando levanté la vista, ahí estaba él, de pie en la entrada de la cocina, con las manos en los bolsillos y una expresión imposible de descifrar. No me moví. No habló enseguida. Había algo en su mirada que me ponía nerviosa, una especie de tensión silenciosa que hacía que el aire en la habitación se volviera más pesado. No debería estar aquí, susurró. No supe si lo dijo para mí o para él mismo. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no confiaba en mi propia voz. Podía escuchar a mi esposo aún en el jardín, moviendo herramientas, distraído en su propio mundo, ajeno a lo que estaba pasando a pocos metros de él. Era un juego peligroso. Y lo peor es que una parte de mí lo disfrutaba. Me di la vuelta y volví a acomodar las cosas en la despensa, como si su presencia no me afectara, como si pudiera seguir con mi vida como si nada. Pero lo sentí. Sentí cuando se acercó, cuando su respiración estuvo lo suficientemente cerca de mi oído como para hacer que mi piel se erizara. Lo que pasó, empezó a decir. Me tensé. No quería escucharlo. No podía. No hablemos de eso. Interrumpí en voz baja, sin mirarlo. No hubo respuesta inmediata. Pero lo que sí hubo fue una pausa. Un silencio cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Finalmente, escuché sus pasos alejándose, y cuando levanté la vista, ya no estaba ahí. El aire en la habitación seguía siendo pesado. Me apoyé en la mesa, sintiendo como mis piernas temblaban levemente. Sabía que esto no había terminado. Sabía que, en algún momento, esto explotaría. Pero, por ahora, solo podía seguir fingiendo. El silencio puede ser el mayor enemigo cuando intentas ocultar algo. En los días siguientes a su inesperada visita, todo se sintió extraño. Mi rutina seguía siendo la misma, pero yo ya no era la misma. Había algo en mi forma de moverme, en cómo mi mente divagaba en momentos en los que antes no lo hacía. Y aunque creía que podía manejarlo, me equivoqué. Mi esposo comenzó a notar los cambios. No fue inmediato, ni con grandes preguntas. Fue sutil, como una gota que cae constantemente hasta formar una grieta en la superficie. Las primeras señales fueron las miradas. Antes, cuando me hablaba durante la cena o cuando compartíamos el café por las mañanas, yo siempre le prestaba toda mi atención. Pero ahora, me sorprendía a mí misma perdiéndome en mis pensamientos, desviando la mirada, sintiendo el peso de mi propia culpa en la garganta. Él lo notó. Una tarde, mientras ordenaba algunas cosas en la sala, escuché su voz a mis espaldas. Últimamente te noto distraída. Me giré demasiado rápido. Su mirada era tranquila, pero inquisitiva. No es nada, respondí con una sonrisa, encogiéndome de hombros. No insistió. Pero no tenía que hacerlo. Él era un hombre inteligente. Sabía que, cuando algo no estaba bien, lo mejor era dejar que la verdad saliera por sí sola. Intenté ser más cuidadosa después de eso. Me concentré en mantener la rutina, en actuar como siempre.
Pero cuando alguien comienza a sospechar, incluso lo más pequeño se convierte en una señal. Como aquella noche en la que, sin darme cuenta, miré el teléfono demasiado tiempo, esperando un mensaje que nunca llegó. O el momento en que él notó que mi risa era diferente cuando su amigo estaba cerca. Pequeños detalles. Insignificantes para cualquiera. Pero no para él. El punto de quiebre llegó en una cena con amigos. Una de esas reuniones en las que todo parece normal hasta que un gesto, una pausa o una palabra cambia el ambiente por completo. Nos encontrábamos en casa de una pareja cercana, sentados alrededor de la mesa, riendo y compartiendo historias. Intentaba concentrarme en la conversación, en la comida, en cualquier cosa que me alejara de mis pensamientos. Pero él estaba ahí. Su amigo. Sentado frente a mí, con su actitud aparentemente relajada, con su sonrisa que solo yo entendía de una manera diferente. En un momento, cuando todos reían por alguna broma, sentí su mirada en mí. Un simple instante, un contacto visual breve, pero suficiente para que mi esposo lo notara. No dijo nada en ese momento. No tenía que hacerlo. Cuando regresamos a casa, su silencio era diferente. No era el de alguien cansado después de una noche con amigos. Era el de alguien que está procesando algo, analizando cada detalle. Al llegar, se quitó la chaqueta y me miró con una expresión indescifrable. ¿Tienes algo que decirme? El aire se volvió denso. Mi corazón latió más rápido. Negué con la cabeza, sin mirarlo directamente. No sé a qué te refieres. Él no respondió enseguida. Solo me estudió por unos segundos que se sintieron eternos antes de soltar una pequeña sonrisa, una de esas que no expresaban felicidad, sino incredulidad. Está bien, dijo al final. Y se fue a la habitación. Me quedé sola en la sala, sintiendo un peso en el pecho. No había hecho preguntas directas. No había exigido respuestas. Pero su mirada decía todo. Él ya no confiaba en mí. Y lo peor era que, en el fondo, tenía razón. El silencio entre mi esposo y yo se volvió un abismo. No me preguntaba nada directamente, pero cada gesto suyo me hacía sentir que ya no veía en mí a la misma persona. La confianza que siempre había estado presente en nuestra relación parecía desmoronarse, aunque ninguno de los dos se atreviera a hablarlo en voz alta. Yo intentaba aferrarme a la rutina, a la normalidad, pero dentro de mí había una guerra constante. Quería ignorar lo que sentía, convencerme de que el beso había sido solo un error, algo que nunca debía repetirse. Pero la verdad era que no podía sacarlo de mi cabeza. Y lo más peligroso era que una parte de mí no quería olvidarlo. Por eso, cuando nos volvimos a encontrar, supe que no iba a ser capaz de detenerlo. Fue un encuentro inesperado. Mi esposo había salido a resolver unos asuntos y yo decidí ir a dar un paseo para despejarme. No tenía un destino fijo, solo quería caminar, estar sola por un momento. Pero la casualidad, o quizás algo más, hizo que terminara en el mismo café donde a veces solíamos ir con amigos. Él estaba ahí. No sé si me vio primero o si fui yo la que lo encontró con la mirada, pero en cuanto nuestros ojos se cruzaron, algo dentro de mí se tensó. Pensé en dar la vuelta y fingir que no lo había visto, pero ya era tarde. Se levantó de su asiento y caminó hacia mí con esa calma que me ponía nerviosa. No esperaba verte aquí, dijo, con una media sonrisa. Yo tampoco, pero no lo dije en voz alta. Nos quedamos en silencio por un momento, y cuando me di cuenta, él ya estaba demasiado cerca. Todo mi cabeza gritaba que me alejara, que no cometiera otro error. Pero mi cuerpo no reaccionó. No podemos seguir así, susurré, más para convencerme a mí misma que para él. No respondió de inmediato. Simplemente me miró, como si estuviera debatiéndose entre hacer lo correcto o lo inevitable. No pareces muy convencida de eso, murmuró. Y tenía razón. Me sentí atrapada en ese momento, en la tensión entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. Afuera, la vida continuaba con normalidad. Autos pasando, personas caminando, conversaciones dispersas. Pero para mí, el mundo se había reducido a ese pequeño espacio entre nosotros. No sé si fue la culpa, la atracción o simplemente el hecho de que el mundo a nuestro alrededor parecía haberse desvanecido, pero cuando él se inclinó un poco más, cuando sentí su respiración cerca, supe que no iba a detenerlo. El beso fue más largo que la primera vez. No fue un error impulsivo. Fue una elección. Cuando me aparté, mi corazón latía descontrolado. Nos miramos en silencio, sin necesidad de decir nada. No había vuelta atrás. Pero, al mismo tiempo, la culpa comenzó a hundirse en mí como una espina clavada en la piel. No era solo el hecho de haberlo besado. Era la certeza de que no quería que fuera la última vez. Salí del café sin despedirme. Caminé rápido, sin rumbo, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. Cuando llegué a casa, mi esposo aún no había vuelto.
Me miré en el espejo de la entrada, buscando en mi reflejo a la mujer que había sido antes de todo esto. Pero no la encontré. Esa noche, cuando mi esposo regresó y me abrazó como siempre, fingí que todo seguía igual. Pero dentro de mí, todo se estaba desmoronando. Sabía que había cruzado un límite. Sabía que no iba a poder detenerme. No hay peor cárcel que aquella que se construye con mentiras. La mía comenzó como una simple omisión, como algo que intenté justificar en mi cabeza con la idea de que no había hecho nada realmente malo. Un beso, un impulso, una emoción reprimida. Pero las mentiras, por más pequeñas que sean, crecen. Se alimentan del silencio, de las dudas, de los gestos que intentas disimular. Desde aquella tarde en el café, mi vida se dividió en dos. La primera era la que todos veían, la esposa dedicada, la mujer que sonreía en las reuniones, que cumplía con sus responsabilidades. La segunda era la que solo existía dentro de mi cabeza. En ella, cada pensamiento estaba teñido de ansiedad y deseo. Cada vez que estaba con mi esposo, cada vez que me hablaba con su tono de confianza absoluta, sentía que traicionaba todo lo que habíamos construido juntos. Y, al mismo tiempo, la idea de alejarme del otro hombre me resultaba insoportable. Durante días, evité cualquier tipo de contacto. No respondí mensajes, no contesté llamadas. Intenté convencerme de que lo que había pasado no era real, que si lo dejaba en el pasado, simplemente desaparecería. Pero la realidad nunca desaparece solo porque uno quiere ignorarla. Una noche, mi esposo mencionó sin darle importancia que había invitado a su amigo a una reunión en casa. Era una de esas noches en las que solíamos reunirnos con nuestro pequeño grupo de amigos, compartir historias, reír como si todo estuviera bien. Supe, en el momento exacto en el que pronunció su nombre, que todo estaba a punto de volverse insoportablemente difícil. El día de la reunión transcurrió en una especie de neblina. Me repetí a mí misma que no tenía razones para sentirme así, que todo era parte de mi imaginación. Que bastaba con comportarme con normalidad y todo estaría bien. Pero cuando abrí la puerta y lo vi entrar, supe que me estaba mintiendo. Nuestros ojos se encontraron durante apenas un segundo. Pero en ese segundo lo entendí todo. No había sido solo un beso. No había sido un error. No había sido algo pasajero. Lo que sentía seguía ahí, latente, peligroso, creciendo cada vez más. Hice lo imposible por evitarlo aquella noche. Me dediqué a servir bebidas, a hacer preguntas triviales, a fingir que no sentía su presencia a pocos metros de mí. Pero él estaba ahí. Podía verlo incluso cuando no miraba directamente. Cada vez que su risa se mezclaba con la del resto, cada vez que su voz cortaba el aire con algún comentario, cada vez que supe que su mirada estaba puesta en mí aunque no me atreviera a girar para comprobarlo. En un momento, escapé a la cocina bajo el pretexto de buscar más hielo. Necesitaba respirar. Necesitaba un minuto para reencontrarme con la mujer que había sido antes de todo esto. Pero apenas había cruzado la puerta cuando sentí que alguien más entraba detrás de mí. Me giré demasiado rápido, y ahí estaba él. El aire entre nosotros se volvió espeso. No me moví. Él tampoco. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Yo debería haber salido de la habitación. Debería haber puesto un alto antes de que todo se volviera aún más complicado. Pero no lo hice. No había sonidos en la casa en ese momento, como si todo lo que sucedía afuera no tuviera importancia en comparación con lo que ocurría entre nosotros en esa cocina. No fue él quien dio el primer paso. Fui yo. No supe en qué momento mi autocontrol se rompió, en qué instante mi miedo se convirtió en deseo, pero cuando me di cuenta, ya estábamos demasiado cerca. No hubo un forcejeo, no hubo dudas. Solo una necesidad que ninguno de los dos pudo controlar. Nuestros labios se encontraron en un beso que no tenía justificación ni explicación. No fue impulsivo, no fue un accidente. Fue un acto consciente, algo que ambos sabíamos que no debía suceder y, sin embargo, sucedió. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara advertirme del desastre que estaba creando. Pero ya no había vuelta atrás. Cuando el sonido de la voz de mi esposo llegó desde la sala, me aparté de golpe. Mi respiración era errática, mi piel ardía como si acabara de cometer un crimen. Él no dijo nada. No hizo falta. Salí de la cocina con el corazón a punto de explotar, con las manos frías y un temblor imposible de disimular. Cuando volví a la sala, mi esposo sonreía, ajeno a todo lo que acababa de suceder. Me senté a su lado, sintiendo su mano sobre la mía, cálida y confiada. Pero en mi cabeza, el único pensamiento que tenía era que había cruzado un límite del que no podría regresar. Y, lo peor de todo, es que una parte de mí no quería hacerlo. Las mentiras no desaparecen. No importa cuánto las intentes esconder, cuánto te convenzas de que puedes seguir adelante como si nada hubiera pasado. Se quedan ahí,
creciendo en la oscuridad, esperando el momento perfecto para salir a la luz. Después de aquella noche, todo cambió. Aunque mi esposo no sabía nada, yo ya no podía mirarlo a los ojos sin sentir que estaba caminando sobre hielo quebradizo. Cada conversación se volvía más difícil, cada gesto suyo de cariño se sentía como un recordatorio de lo que había hecho. Intenté actuar con normalidad. Me esforcé en ser la esposa perfecta, en prestar atención cuando hablaba, en sonreír cuando era necesario. Pero mi mente ya no estaba ahí. Estaba en la cocina de aquella noche, en el roce de unos labios que no eran los de mi esposo, en el temblor de mis manos cuando regresé a la sala y fingí que nada había pasado. Pero las mentiras no pueden sostenerse para siempre. Todo comenzó con algo pequeño. Una mirada más larga de lo habitual, una respuesta que sonó demasiado ensayada. Mi esposo no era un hombre ingenuo. Nunca lo había sido. Y, aunque al principio no dijo nada, su actitud cambió. Ya no era el mismo cuando estábamos juntos. Ya no hablaba con la misma soltura, ya no reía con la misma facilidad. Había algo en su mirada que me ponía nerviosa, como si estuviera observando cada uno de mis movimientos, esperando que cometiera un error. Una tarde, cuando estaba en la cocina lavando los platos, escuché su voz a mis espaldas. ¿Pasa algo?, preguntó. Su tono era tranquilo, pero había algo en la forma en que lo dijo que hizo que mi corazón se acelerara. Me giré lentamente y lo miré a los ojos, intentando parecer despreocupada. ¿Por qué lo preguntas? Su mirada se quedó fija en mí por un segundo antes de que soltara un suspiro. No sé. Siento que estás diferente últimamente. El miedo se deslizó por mi cuerpo como una corriente helada. No era una acusación, no era una confrontación directa, pero sentí que me estaba poniendo a prueba. Volví a fingir una sonrisa, intentando controlar el temblor en mis manos. Solo he estado cansada. Nada más. No insistió. Solo asintió lentamente y salió de la cocina. Pero algo dentro de mí me dijo que no se había creído ni una sola palabra. Los días siguientes fueron aún peores. Mi esposo ya no me besaba con la misma espontaneidad. Sus abrazos eran más cortos. Y lo peor de todo es que a veces, cuando creía que no lo veía, lo encontraba observándome, como si intentara leer algo en mi rostro. Yo sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que cada mentira, cada evasiva, cada excusa me acercaba más al borde del abismo. Pero, aún así, no pude detenerme. No sé si fue la culpa, la desesperación o simplemente la necesidad de sentir algo más que el peso de mis propios errores, pero en una de esas noches en las que mi esposo se quedó trabajando hasta tarde, volví a verlo. Nos encontramos en un lugar que no tenía historia para ninguno de los dos. Un sitio neutral, donde no había recuerdos, donde podíamos fingir por un momento que lo que hacíamos no tenía consecuencias. No nos besamos esta vez. Ni siquiera nos tocamos. Pero el simple hecho de estar ahí, de mirarnos a los ojos en el silencio de una habitación ajena, era suficiente para saber que esto ya no tenía marcha atrás. Cuando regresé a casa, mi esposo aún no había llegado. Me metí a la cama y cerré los ojos, tratando de borrar lo que acababa de hacer. Pero entonces, escuché el sonido de la puerta principal. Supe, en el instante en que lo vi entrar, que algo andaba mal. No dijo nada al principio. Solo dejó sus llaves sobre la mesa y me miró. Fue una mirada que me congeló por dentro. Te vi, dijo al fin, con una calma que me asustó más que cualquier grito. Mi piel se erizó. ¿Qué? Hoy. Te vi salir de ese lugar con él. El mundo se detuvo. Cada célula de mi cuerpo gritaba que dijera algo, que negara todo, que inventara cualquier excusa. Pero no pude. Porque sabía que él lo sabía. Y porque, en el fondo yo también sabía que, tarde o temprano, este momento iba a llegar. El aire en la habitación se volvió insoportablemente pesado. El sonido de sus palabras seguía retumbando en mi cabeza como una sentencia imposible de revertir. Te vi. No había forma de escapar, no había una mentira lo suficientemente convincente que pudiera borrar lo que ya estaba dicho. Mi primer instinto fue hablar, negar, justificarme. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Porque sabía que nada que dijera cambiaría lo que ya había sucedido. Mi esposo no estaba preguntando si era cierto. No buscaba una explicación. Solo estaba afirmando un hecho. Sus ojos estaban fijos en mí, pero no con rabia. No con odio. Y eso lo hacía aún peor. Porque el dolor silencioso en su mirada era mucho más cruel que cualquier grito. Mi respiración era errática, como si mi propio cuerpo estuviera entrando en estado de pánico. Me aferré al borde de la mesa, buscando algo a lo que sostenerme, algo que me ayudara a mantenerme en pie. Los segundos pasaron como siglos. Él no apartó la vista de mí. Esperaba algo. Una respuesta. Una reacción. No sé qué decir, susurré finalmente. Era la verdad.
Mi esposo soltó una leve risa, una de esas que no tienen alegría, solo amargura. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara comprender algo que no tenía sentido. No hace falta que digas nada, murmuró, y su voz sonó increíblemente cansada. Lo observé, buscando desesperadamente una señal de lo que vendría después. Pero no había ira en su expresión, ni desesperación. Solo una profunda decepción. Me sentí temblar. Durante tanto tiempo había tratado de convencerme de que lo que hacía no tenía consecuencias reales. Me repetía que podía mantenerlo bajo control, que nunca llegaría a este punto. Pero aquí estábamos. Él se movió lentamente, tomó su chaqueta de la silla y se la puso sin prisa. Como si estuviera planeando cada uno de sus movimientos con una precisión quirúrgica. Mi mente gritaba que hiciera algo, que lo detuviera, que le dijera que no era lo que parecía. Pero no podía decirle eso. Porque era exactamente lo que parecía. Cuando caminó hacia la puerta, mi corazón se detuvo por un segundo. ¿A dónde vas?, pregunté, y mi voz salió más débil de lo que esperaba. Él se detuvo. No me miró. A cualquier lugar menos aquí. Esas palabras me atravesaron más que cualquier insulto que hubiera podido decirme. La puerta se cerró tras él con un sonido hueco que pareció llenar toda la casa. Y yo me quedé ahí, de pie, sola, con el eco de mi propio error persiguiéndome en cada rincón. El peso de lo que había hecho cayó sobre mí de golpe, como una avalancha de realidad imposible de esquivar. No había pensado en las consecuencias. No de verdad. Me había dejado llevar por algo que creía que podía manejar, algo que parecía inofensivo en comparación con la rutina de mi vida. Pero no era inofensivo. Nunca lo fue. Esa noche, intenté dormir, pero el insomnio se convirtió en mi castigo. El lado de la cama de mi esposo permaneció intacto, frío, como un recordatorio cruel de que nada volvería a ser igual. Las horas pasaron en un vacío insoportable. Mis pensamientos se convirtieron en una espiral de culpa y remordimiento. Me pregunté en qué momento exactamente había cruzado la línea, cuál había sido el punto exacto en el que todo dejó de ser un simple juego peligroso y se convirtió en la destrucción de lo que más quería. Por la mañana, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Lo miré con el corazón latiendo en mi garganta. No era de mi esposo. Era de él. El hombre con el que había arruinado todo. No lo abrí. Por primera vez desde que todo esto comenzó, no sentí la necesidad de responder. Porque en ese momento entendí la verdad más dolorosa de todas, no importaba lo que hiciera ahora. Ya era demasiado tarde.